¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea en vuestra zona horaria. Espero que tengáis en la mano vuestra tacita de té o de café o de la bebida que sea, porque vamos a estar aquí un rato hablando de los libros que he leído. Bueno, yo voy a estar hablando de los libros que he leído a lo largo de los meses de enero y febrero, mis primeras lecturas del año, lo que he estado leyendo. Iba a decir recientemente, pero ya no es tan reciente porque ya estamos a mediados de marzo. No entiendo en qué momento hemos llegado a mediados de marzo, sigo sintiendo que estamos a finales de febrero. Primera semana de marzo acepto, pero mediados de marzo, el mes que viene ya es abril en 2 semanas. No estoy de acuerdo con la rapidez con la que está pasando el tiempo. Pero bueno, antes de empezar, quería hacer una pregunta, y es si os gustan este tipo de vídeos, porque a mí me encanta consumir vídeos de gente hablando sobre los libros que ha leído. Me los pongo de fondo a modo de podcast, que eso es también lo que quiero que sea un poquito el vídeo de hoy, una especie de podcast para que podáis escuchar tranquilamente mientras barréis, mientras hacéis la cama, mientras hacéis lo que queráis, y que sea un momento de relajación y de celebrar la lectura. Y evidentemente también me encanta grabar este tipo de vídeos. Si pudiese pasarme las 24 horas del día hablando de libros, lo haría. Decidme por favor si os gustan los wrap-ups, porque los últimos que he subido no han funcionado tan bien, así que no sé si es porque a la gente no le interesan. Entonces, si os gustan y disfrutáis de este tipo de vídeos, por favor decídmelo por los comentarios, dadle un like, y ya que estamos en el asunto os podéis suscribir si queréis. Hago vídeos sobre libros, solo hablo de libros, es lo único que sé hacer en esta vida. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar con los libros que he leído en enero, o los libros que leí en enero. Siento que de los 2 primeros libros que leí ya he hablado más y tampoco tengo tanto que decir, así que voy a pasar brevemente por ellos. El primer libro que terminé en el año fue El día de Año Nuevo, de Edith Wharton. Esta fue una lectura muy rápida y ligera. Lo leí el día 1 de enero porque evidentemente sucede el día de Año Nuevo, así que fue la excusa ideal para animarme a leer este libro y animarme a leer a esta autora, porque nunca la había leído antes. Y la verdad es que me gustó, aunque ahora, echando la vista atrás, siento que lo leí demasiado rápidamente porque quise acabarlo en el mismo día de Año Nuevo, y creo que eso al final fue en contra mía, en contra de mi experiencia lectora. Y creo que el meterme esa prisa por terminarlo el primer día del año, lo cual es una tontería como una catedral, lo podría haber acabado el día 2 y no hubiese pasado absolutamente nada, pero como lo quise leer rápidamente, siento que no lo recuerdo muy bien, a pesar de que fue una historia muy corta. Básicamente el relato se inicia con una familia que está mirando a través de la ventana de su salón y enfrente hay un hotel, y el hotel se está quemando, está ardiendo. ¿Y quién sale de ese hotel? 2 personas juntas, pero que están casadas con otras personas. Y la familia, que es muy cotilla, dice: huele a adulterio. Entonces vamos siguiendo a estos 2 personajes y vemos los motivos por los que salieron del hotel juntos, si ha habido adulterio o no, y si lo ha habido, cuáles han sido los motivos que les han empujado a cometer ese adulterio. La verdad es que fue interesante de leer. Ahora que estoy hablando de él, sí que empiezo a recordar más cosas, pero bueno, de todas formas me gustaría releerlo quizás el próximo 1 de enero del 2026, pero alargando la lectura a quizás el día 2 de enero y el 3 de enero si lo necesito, para poderlo leer más lentamente y disfrutarlo más. Se me hizo una escritura muy accesible y fácil de leer. Creo que todo lo malo que encontré en este libro fue culpa mía por cómo me planteé la lectura, y por eso ahora practico una lectura mucho más pausada, mucho más lenta, mucho más tranquila, para poder entender bien todos los libros y quedarme con el máximo de información, porque además soy una persona que tiene muy mala memoria para recordar tramas de libros y películas. Soy horrible para eso. Puedo verme algo y de algún spoiler muy fuerte olvidarme al cabo de 2 meses. Pero bueno, esta fue mi primera lectura del año, y aunque no la planteé de la mejor forma posible, sí que creo que fue una muy buena forma de iniciarme con mi año lector. Fue algo rápido, fue algo fresco, fue algo distinto para mí porque nunca había leído a Edith Wharton, así que fue una buena lectura. También he de decir que normalmente las novelas que son tan cortas no me suelen llegar tanto y no me suelen gustar tanto. Es como que pasan un poco por mi vida sin pena ni gloria, quizás precisamente porque pasan más rápidamente, y esto es algo que se va a seguir repitiendo a lo largo de los meses de enero y febrero con algunas lecturas que lleve a cabo, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Esta fue la primera lectura, y la segunda lectura, que no inicié pero sí terminé en los primeros días de enero, fue Mujercitas, de Louisa May Alcott. Esta es una lectura que empecé en noviembre del año pasado. En noviembre de 2024 fue cuando yo empecé a leer Mujercitas, y he de decir que no me gustó mucho. No me disgustó,
pero tampoco lo amé. Siento que tengo una opinión un poco impopular con Mujercitas porque no acabé de conectar. Sobre todo disfruté de la primera parte de la novela, cuando las hermanas March son más pequeñas, pero en la segunda parte, cuando ya han crecido, se me empezó a hacer todo muy repetitivo, empecé a sentir que se estaba alargando la historia demasiado. Y el final de Joe, yo creo que todas y todos estamos de acuerdo en que no es lo que nos esperábamos y no es lo que la propia historia y el propio personaje pedía, o al menos yo creo que ese es el consenso general. Incluso en esta edición, en la introducción, se habla de por qué Louisa May Alcott le dio ese final a Joe y se participa un poco en el debate. Y también me vi la película del 2019, que es la única adaptación de Mujercitas que he visto hasta la fecha, y allí también juegan con este final de Joe y le dan un giro un poco distinto. Joe es mi hermana favorita, seguida por Amy, y Beth y Meg no me importaron tanto, no me dijeron nada con todo lo que le sucede a Beth. Empaticé mucho más con Joe que no con la propia Beth. Y este libro lo fui leyendo muy a poco porque cada día antes de irme a dormir me leía un capítulo distinto, y he de decir que esa forma de leer esta novela me encantó. Fue como leer un pequeño cuento antes de irme a dormir y me devolvió a la infancia, honestamente. No solo porque el público de este libro, el público para el que se escribió al menos, es más infantil y por tanto el tono que tiene se asemeja más al de los cuentos infantiles, sino porque tiene cada capítulo una estructura muy cerrada y se centra cada uno en una anécdota de alguna de las hermanas March, y se me hizo muy ameno, era como un pequeñito abrazo. Y aunque sí que tenía algunos fallos, al menos a mis ojos y para mi gusto como lectora, y es que lo sentí muy moralizante, y creo que eso se explica no solo por el momento histórico en el que estaba escrito, sino también por el público al que va dirigido, que es un público más infantil. Entonces se intenta educar a los lectores jóvenes a través de esas pequeñas moralejas. Eso sí que se me hizo un poco pesado, y además la gran mayoría de estas moralejas siguen una ideología cristiana y patriarcal y sexista, pero aparte de eso fue una lectura amena. Así que bueno, estoy contenta de haber leído Mujercitas. Ahora que lo estoy recordando, también lo estoy recordando con más cariño del que me esperaba sentir. Así que bueno, Mujercitas de Louisa May Alcott, esta fue mi primer gran libro acabado en el 2025. Y la siguiente novela que leí fue Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Esta es una novela muy cortita también, y de nuevo, algo que ha jugado en mi contra, porque se me da mal conectar con este tipo de novelas, con novelas de extensión más corta. No sé por qué, no sé si la culpa es mía, supongo que sí, que simplemente yo no conecto tanto con novelas más cortas, y este fue uno de esos casos, porque cuando pienso en este libro mi mente se queda en blanco. Mi mente se queda en blanco pensando en este libro, es que no sé. Sinceramente, ni siquiera tengo una opinión, no sé muy bien qué decir, y creo que eso significa que me dejó indiferente, lo cual es casi lo peor que te puede dejar un libro: indiferencia. Sí que es cierto que mientras lo estaba leyendo me estaba gustando leerlo, pero una vez lo he leído, ahí se ha quedado. Así que sí, no tengo mucho más que decir de este libro, lamentablemente. Quiero leer algo más de Carmen Martín Gaite, eso sí. Y aquí es cuando entramos a mi era de Fredrik Backman, porque en enero no sé qué me pasó con este autor, que leí 3 libros de él seguidos. No tenía suficiente de este autor, quería seguir leyendo, y eso es algo que no me esperaba en absoluto cuando empecé a leer Bear Town de Fredrik Backman, evidentemente. Leí este libro porque fue la lectura para enero de Vuelta al Mundo, que es mi club de lectura, y lo leímos entre todos y lo recuerdo con mucho cariño porque fue la primera lectura del club. Nos estrenamos con este libro, fue nuestra primera parada en nuestra vuelta al mundo literaria, y también disfruté mucho leyendo vuestros comentarios y comentándolo con vosotros. Pero aparte de eso, cuando empecé a leer el libro, la verdad es que pensaba que no me iba a gustar. Pensaba que no iba a conectar por el estilo de Fredrik Backman, porque es bastante seco al principio. Prácticamente escribe a párrafos cortitos en los que se van cambiando las perspectivas. Aunque el narrador es en tercera persona, vamos siguiendo a diferentes personajes en cada uno de estos párrafos, y al principio me pareció una escritura muy dislocada, muy suelta, como que no estaba bien hilada, pero me tuve que tragar mis propias palabras, o mejor dicho, mis propios pensamientos, porque hacia la mitad del libro no podía parar de leer, y hacia el final del libro no era consciente, o sea, no sabía explicarme cómo habíamos obtenido tanta información y cómo podíamos conocer tan profundamente a todos los personajes que nos habían presentado, que no son precisamente pocos y que solo vamos viendo a fragmentos. Es una escritura un poco fragmentaria, pero me encantó.
Me encantó, y no solo me gustó esta técnica narrativa que creo que es muy interesante y no recuerdo haber leído otro autor que haga algo similar a como lo hace Fredrik Backman, o sea, esto no es nada nuevo ni nada que haya inventado Fredrik Backman, pero creo que Fredrik Backman le da un toque subjetivo sin ser intrusivo en los personajes, con mucho tacto y con mucho cariño. Creo que le tiene mucho cariño a sus personajes cuando los escribe y eso es algo que me gustó mucho. Pero también me gustó mucho la temática y eso sí que me sorprendió, porque lo que yo esperaba encontrarme en este libro es un libro sobre deportes, que es algo que me encanta. Es algo que me encanta, pero no sabía que me encantaba tanto porque nunca había leído un libro de ficción contemporánea que tratase de deportes. Yo lo que me esperaba encontrar es un libro sobre un pueblo en el que tienen un equipo de hockey y todos son fanáticos del hockey. Lo que no me esperaba encontrar es un libro que reflexionase sobre las dinámicas que se crean alrededor del deporte y cómo toda la comunidad se ve influenciada por el deporte desde lo más explícito hasta lo más implícito. Cómo esta cultura del deporte acaba condicionando a los personajes y acaba influenciando sus actitudes, sus acciones y las consecuencias que van a dar, las respuestas que van a dar a estas situaciones problemáticas que se van a dar. Y lo último del mundo que esperaba encontrarme en este libro es una reflexión acerca del discurso que enmarca a una situación de violación. Antes de nada, por favor, leed los trigger warnings de estos libros porque son temas intensos, duros de leer y que se tratan explícitamente. Y entiendo que puede ser un tema muy sensible para muchísima gente y que haya personas que decidan o que prefieran no leer sobre estas temáticas, especialmente cuando se narran explícitamente, así que tenedlo en cuenta si no habéis leído este libro y lo queréis leer. Es un punto muy importante y es el punto central del libro realmente. En este libro Fredrik Backman denuncia la sociedad patriarcal, machista y sexista en la que nos movemos y cómo el deporte, que también es patriarcal, machista y sexista, influye dentro de toda esta sociedad y de cómo funciona la sociedad. Me pareció muy interesante y fue muy frustrante de leer. Fue increíblemente frustrante. Nunca había sentido frustración leyendo un libro, porque normalmente si se siente frustración leyendo un libro es contra el libro, no porque empatizas con el libro y con la situación. Y la situación y los sentimientos y las emociones que estás sintiendo son completamente frustrantes. Fue muy duro de leer, pero creo que también fue muy necesario. Leed este libro, es maravilloso, si no os importan los trigger warnings que tienen, evidentemente. Y también leí Us Against You, aunque no los leí seguidamente porque necesitaba respirar, necesitaba pausa, necesitaba poner un poco de espacio antes de leer la segunda parte y honestamente cuando acabé Bear Town no sabía siquiera si quería continuar con la trilogía porque me daba un poco de miedo que básicamente se estirase el chicle cuando ya no había más que estirar, pero no fue así y me encantó lo que Fredrik Backman hizo en Us Against You. Básicamente, si el primer libro vamos ascendiendo hasta la cima, la cumbre en la que todo explota, en Us Against You lo que nos encontramos es el post de esta explosión, son las consecuencias de eso que ha sucedido en Bear Town y cómo todo se desmorona después del drama, después del escándalo del primer libro. Y no solo eso, sino que también se amplía. En Bear Town tenemos a una comunidad, un solo pueblo, que es el pueblo de Bear Town, pero aquí en Us Against You vemos cómo esto también impacta a otra comunidad, que es el pueblo de al lado, con el que son rivales, y también eso fue muy interesante esta exploración del odio, no solo el odio en una comunidad, sino el odio entre diferentes comunidades, y cómo la gente puede ser un poco chaquetera a veces. El trigger warning para el segundo libro sería la homofobia, así que de nuevo, si es un tema que para vosotros es sensible y preferís no leer sobre él, quizás este libro no es el más recomendable, pero a mí me encantó, me encanta cómo Fredrik Backman ha tratado estos temas complejos, pero tan vivos en nuestra sociedad hoy en día y que son muy importantes tratar y es muy importante hablar de ellos. También he de decir que la forma en la que se narra la violación en el primer libro, lo siento si esto está siendo un poco spoiler, pero creo que es necesario decir que hay una violación en este libro. No creo que decir que hay una violación sea un spoiler, sino simplemente un trigger warning. Y la forma en la que se narra esa violación no está para nada sexualizada. Fredrik Backman demostró tanto tacto, tanta empatía con estas cuestiones, tratándolas con tanta dignidad, lo cual es muy importante a la hora de escribir y a la hora de narrar un hecho como este. Fredrik Backman
se está empezando a colar en mi corazón poco a poco y estoy disfrutando mucho de estos libros. Aún no he leído el tercero, que es The Winners, porque uno, es mucho más largo y dos, me da un poco de miedito, sobre todo es por la extensión, no he tenido tiempo para leerlo aún, pero definitivamente quiero hacerlo, así que espero poderlo leer pronto, a lo largo de este año, en algún momento. Espero no dejarlo muy apartado porque se me da muy mal continuar trilogías, sagas, así que tengo que mantenerlo en mente. Tengo que acordarme de que tengo que leer ese libro. Y el tercer libro que leí de Fredrik Backman, que es el que leí entre estas dos partes, fue Anxious People, que es un libro con un tono muy distinto. Pasamos a un tono mucho más cómico. Esta es una comedia, es para reírse, pero en el que Fredrik Backman de alguna forma sigue tratando los mismos temas. Y eso es algo que me gustó mucho. Siento que conozco mucho más al autor al ver cuáles son realmente sus inquietudes y sus preocupaciones, porque son los temas que explora de diferentes formas, o sea, en registros muy distintos, son los que sigue explorando y son sobre los que sigue escribiendo. Así que eso me gustó mucho. O sea, claramente Fredrik Backman tiene un estilo y una identidad como escritor. Además, el estilo fragmentado que comentaba antes de Bertown sigue estando en esta novela. La premisa de esta novela es completamente cómica. Básicamente tenemos a una persona que decide robar un banco porque necesita dinero para pagar el alquiler y entra al banco y pide 6.500, no me acuerdo cómo se llama la moneda, pero bueno, 6.500 euros. Pero resulta que el banco que está atracando no tiene dinero en efectivo, es simplemente un banco online. Sale huyendo cuando se da cuenta de su error y en el edificio de enfrente están haciendo una visita a un piso, así que se encierra en ese piso con todos los compradores o todos los visitantes, se los queda de rehén. Entonces se ha metido de golpe y porrazo en esta situación tan adversa para él, casi sin pensarlo, sin comerlo ni beberlo, y entre estos rehén, las horas que están ahí atrapados en el piso, se empieza a dar una sensación de comunidad, de burbuja apartada de todo lo malo que hay en el mundo, con un poquito de síndrome de Estocolmo, evidentemente, porque empiezan a sentir empatía por el atracador y empiezan a colaborar entre ellos para poder salir de esta situación todos sanos y salvos e indemnes. Y por otro lado seguimos también a los policías que se van a encargar de este caso, que son padre e hijo. Fredrik Backman sigue explorando las relaciones paterno-filiales y materno-filiales, y creo que este libro se tiene que tomar como un abrazo, como una sonrisa, pero no con mucha seriedad, porque creo que si se empieza a tomar con mucha seriedad se desmonta fácilmente, no solo por lo inverosímil de la situación, sino porque entonces creo que algunas de las críticas que está intentando hacer Fredrik Backman no son lo suficientemente fuertes. Me dio la sensación de que Fredrik Backman lo que quiso hacer con este libro es reivindicar y celebrar la bondad y la belleza que aún existe en este mundo, y que su intención es alegrar al lector, es aportar un buen rato, un rato de risas, un rato de pasarlo bien, y ya está. Creo que eso es lo que es esta novela, eso es lo que fue para mí. Fue un buen rato, me lo pasé bien, y para cuando la terminé ya estaba lista para leer As Against You, así que sí que sirvió. Y estos son los libros que leí en enero. Febrero lo empecé leyendo El extranjero, de Camus. He aprendido que se dice Camus y ahora me da muchísima vergüenza pensar que en los otros vídeos le llamaba Camus. No es de francés, ¿vale? No. El extranjero, de Camus. Dejadme que lo coja, porque este lo leí en físico. Estos meses he estado leyendo mucho en digital y literalmente la mitad de libros los leí en digital y la otra mitad los leí en físico. Se nota que fue cuando me regalaron el Kobo. El extranjero fue nuestra lectura de febrero en el club de lectura y creo que no fue la mejor elección. Lo elegí precisamente porque era muy cortito, pero creo que eso al final fue más detrimento que no otra cosa, porque se acabó muy rápido y todos lo habíamos leído en las primeras semanas y luego fue como... bueno, ya llegará marzo. Que por cierto no he empezado aún la lectura de marzo. Tengo que empezarlo, pero aún tengo tiempo. Pero bueno, El extranjero. Me encantó. Me gustó muchísimo, me pareció muy interesante y esta es una de las pequeñas excepciones en las que sí que conecto y sí que me gustan las novelas cortas. Y me ha pasado con Camus y me pasó también con Kafka cuando leí La Metamorfosis, porque son libros muy cortitos pero cuyo mensaje es muy profundo. Entonces queda bastante equilibrado. Pero bueno, aquí nos encontramos a un hombre que es completamente apático, ha perdido toda la fe en la vida, o sea, es nihilista, es cínico, no siente ningún tipo de empatía
empatía, o parece que no sienta ningún tipo de empatía por la muerte de su madre, que es lo que sucede al principio de todo el libro, porque básicamente esta historia se inicia cuando nuestro protagonista recibe un telegrama comunicándole que su madre acaba de fallecer. Y es que la primera línea, que es en la que él expresa que ha recibido esta noticia tan fuerte, tan traumática en la vida de una persona, perder a tu madre, lo expresa así: mamá se ha muerto hoy, o puede que ayer, no lo sé. He recibido un telegrama del asilo. Madre fallecida. Entierro mañana. Sentido pésame. No quiere decir nada. A lo mejor fue ayer. Perdón. Y básicamente esta es la actitud que le va a acompañar a lo largo de toda la novela, pero en el fondo el protagonista de lo que sufre es de nihilismo. Cree que la vida no tiene ningún tipo de sentido, que por tanto todo da igual y que nada importa. Pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena vivirla. Por eso, da igual lo que hagas, da igual las consecuencias a las que te lleven tus actos, porque nada importa. Y por eso siente esta apatía ante la vida. Me gustó mucho leer El extranjero, creo que es una de estas novelas que como más piensas en ellas, más profundidad les encuentras. Me encantaría informarme más sobre toda la literatura del sinsentido, porque Kafka también es un autor que disfruté mucho, como he dicho, con La Metamorfosis, aunque ya hace un par de años que la leí. Y me gustaría leer algo más de Camus, evidentemente, así que si tenéis otra recomendación de este autor, dejádmela por abajo, porque no sé por dónde continuar. Evidentemente, esta es su obra más conocida, así que por eso he empezado por esta. Pero bueno, si tenéis algunas recomendaciones de este autor, dejádmelas por abajo, por favor, serán muy apreciadas. Y el último libro que leí en febrero fue una novela romántica, la primera y la única novela romántica que he leído en todo lo que lleva más de año, y leí a una de mis autoras de romántica favoritas y a un guilty pleasure completamente. Los libros de esta autora son muy guilty pleasures para mí, y es que leí The Dixon Rule de Elle Kennedy. Este es el segundo libro de la tercera saga dentro del universo de Off Campus. Para explicar el orden de estos libros, sinceramente tengo que hacer gimnástica mental, porque hay una saga y luego hay otra saga que la continúa, y esta saga es lo que sería el spin-off de la primera saga. O sea, los protagonistas o la generación a la que seguimos en esta saga es la de los hijos de los protagonistas de la primera. Pues este es el segundo libro, y qué decir, es una lectura muy fácil, muy adictiva, muy spicy. Si os importa saber el nivel de cómo de picante es el libro de romance, este lo es mucho. Sí, yo diría que es de los más spicy, es de los más spicy que he leído. Aquí seguimos a Diana, que es una cheerleader, y a Shane, que es un jugador de hockey. Son vecinos, pero es que son vecinos porque comparten pared y se odian. Tenemos un caso de enemies to lovers. Realmente no tanto sea la razón por la que Diana odia a Shane, que es sobre todo la dirección en la que va el odio. Nunca se acaba de justificar del todo. Me pareció que fue simplemente un caso de me caes mal a simple vista y entonces voy a proyectar en ti todos estos prejuicios que tengo. Pero en verdad, sorpresa, sorpresa, no se odiaban tanto en realidad, y vemos cómo evolucionan tanto Diana como Shane. Vemos cuáles son sus fortalezas, pero también vemos cuáles son sus debilidades y cómo se ayudan el uno al otro a superarlas y a mejorar como personas. Algo que tiene Elle Kennedy que no me acaba de gustar, y está en, yo creo, todas sus novelas, al menos de estas sagas, es que siempre añade alguna situación dramática e intensa para crear dramatismo, pero que no se acaba de cerrar bien, no se acaba de solucionar bien. Y en este caso es una situación de abuso y de violencia. Me sobra un poco, la verdad. Creo que parte de lo que quería denunciar está bien, pero me parece demasiado fuerte. O sea, todas estas situaciones me parecen demasiado fuertes como para tratarlas como trama secundaria a la que casi no le prestamos atención. Así que bueno, eso es lo único que que sí que critico del Kennedy, además de muchas otras cosas. Por ejemplo, al principio, sus libros, los primeros libros de Off Campus, sí que tienen mucha misoginia, y es algo que a lo largo de los libros ha ido solucionando y ha ido quitando de sus novelas, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Siguen siendo sports romances universitarios, muy adictivos, muy spicy, y eso es lo que me gusta, y esa es la razón por la que leo a El Kennedy. De nuevo, es una guilty pleasure, así que no la leo por la calidad literaria, la leo porque me hace pasar un buen rato, y eso siempre lo consiguen. Y con esto hemos llegado al final del wrap-up. No me he acabado el té porque he estado hablando mucho y ahora se me ha quedado frío. ¿Sabes cuando el té te queda frío y es como que ya está malo y dices "Ugh, ¿qué hago con esto?". Bueno, igual tampoco me lo tendría que acabar porque noto cómo me ha
afectado la cafeína o la teína que tiene el té. Yo soy muy sensible a la cafeína y cuando me tomo un café me pongo a temblar y empiezo a hablar muchísimo, y aunque la teína no me afecta con la misma intensidad, lo estoy notando. Siento que la cantidad de palabras que salen por mi boca ha aumentado muchísimo respecto al principio del vídeo. Y la rapidez con la que salen también, así que voy a dejarlo aquí, tanto el vídeo como el té. Espero que os haya gustado, espero que hayáis pasado un buen rato conmigo hablando de libros. Dejadme por los comentarios cuál ha sido vuestra lectura favorita de los primeros meses de año, o si no podéis escoger solo una, cuáles han sido vuestras lecturas favoritas. Espero que hayáis tenido muy buenas lecturas a lo largo de los meses de enero y febrero y que estéis teniendo también muy buenas lecturas en marzo. Gracias por estar por aquí. Adiós.